Los puntuales, ¿no? Pues podemos empezar. Bueno, el Señor nos ha llamado, pero para hacer algo, no solamente para estar. Y entonces vamos a meditar un poco qué implica pastorear a la Iglesia de Dios, que para eso llamaron a los presbíteros de Éfeso, ¿verdad? En las meditaciones anteriores hemos contemplado cómo el amor mutuo del Padre y el Hijo en el Espíritu Santo se revelaba en la historia, y en la historia del buen pastor con su pueblo. El Padre ama al Hijo porque da la vida por sus ovejas. El mundo comprenderá que el Hijo ama al Padre, pues le obedece y vive su amor amando a los suyos hasta el extremo. El Hijo dio su vida para reunir a los hijos de Dios dispersos. Así lo atestigua la fe apostólica. En la historia del buen pastor se encarna el amor de Dios por el hombre creado a su imagen y semejanza. San Pablo, en el discurso de Mileto a los presbíteros de Éfeso, los exhortaba a tener cuidado de ellos mismos y de todo el rebaño, al frente del cual los había colocado el Espíritu. Es el Espíritu quien los coloca. Tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto como guardianes para pastorear la Iglesia de Dios que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Es el misterio trinitario. No lo podemos olvidar. Voy a releer el texto y escuchar el misterio trinitario. Tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto como guardianes para pastorear la Iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su Hijo. Es Dios Padre el que se adquiere. El amor a Cristo de los llamados al ministerio apostólico comporta la disponibilidad a despojarse de la propia vida a fin de pastorear las ovejas del Señor. Es lo que hemos ido meditando estos días. Después de haber almorzado Jesús, y esto es importante, después del almuerzo, ¿verdad? Jesús lleva a solas a Pedro, con quien mantiene el siguiente diálogo. Después de comer, dice el texto evangélico, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. El amor y seguimiento de Jesús para Pedro se expresa ahora en el pastoreo de las ovejas y corderos del Señor. Es la expresión del amor. Por eso el amor a Jesús lleva al hacer y al pastorear, para los que hemos sido llamados, ¿verdad? Un pastoreo a riesgo de la propia vida,
otros te conducirán. El amor es comunión en el amor de quien ha dado la vida para reunir a los hijos de Dios dispersos por el mundo. El Padre envió al Hijo en la carne para liberar y congregar a los que el pecado había disgregado. Ahora el Hijo, resucitado de entre los muertos, envía en el Espíritu a los que ha recibido del Padre para reunir sus ovejas y corderos y conducirlos a la vida sin ocaso. Eso es pastorear. Tened cuidado de uno mismo y pastorear la Iglesia de Dios determina el seguimiento del presbítero, que implica permanecer en Cristo, siendo signo e instrumento suyo para pastorear la Iglesia de Dios, llamada a ser sacramento universal de salvación. La misma Iglesia está llamada a ser sacramento. Es decir, como nos recuerda Gaudium et Spes en el número 45, actualizar el amor de Dios por el mundo. Y es misión de toda la Iglesia. No formamos bien la comunidad cristiana si no la ponemos en camino hacia el mundo, para que ame al mundo. La misión es obra de toda la Iglesia, no de unos cuantos especialistas, ¿verdad? Es toda la Iglesia misionera. Por naturaleza, nos recuerda a Gentes, la Iglesia es misionera, por naturaleza. Luego no desarrollamos bien la Iglesia si no desarrollamos una comunidad misionera. Desvirtuamos la naturaleza de la Iglesia, entonces. Ante la pregunta de Pedro sobre el futuro del discípulo amado, Jesús resucitado responde de forma tajante: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Es la palabra última de Jesús en el Evangelio de Juan. Tú sígueme. Y sígueme en el pastoreo de mis ovejas, en el pastoreo de mis corderos. Seguir a Jesús en el pastoreo de sus ovejas, las del Padre, es lo propio de los que el Espíritu Santo ha puesto al servicio de la Iglesia de Dios. Ya vimos cómo son ladrones y bandidos los pastores que se apropian del rebaño, ¿no? Eso ya lo vimos en otra meditación. Que se apropian de la Iglesia que el Señor adquirió mediante la sangre de su Hijo. Está en juego, pues, en esta meditación nuestro amor, conocimiento y seguimiento de Jesús, el buen pastor. Pastorear la Iglesia es seguir a Jesús, pastoreando a su pueblo, buscándolo, reuniéndolo. A continuación desarrollaré algunos puntos con el fin no de dar lecciones, sino de dar pistas para la contemplación y oración personal y comunitaria. Jesús resucitado sigue siendo el pastor príncipe, anunciado por la voz profética. En él tienen los ministros ordenados el verdadero modelo a imitar. Por eso la primera carta de Pedro en el capítulo 5 nos recuerda: así pues, a los presbíteros entre vosotros, y yo presbítero con ellos, testigo de la pasión de Cristo y partícipe de la gloria que se va a revelar, os exhorto: pastoread el rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo. Mirad por él, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con entrega generosa. No como déspotas con quienes os ha tocado en suerte, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Pastor Supremo,
recibiréis la corona inmarcesible de la gloria. Igualmente, los más jóvenes, someteos a los mayores, pero revestidos todos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. En esta misma carta, el apóstol recordaba a la comunidad eclesial cómo había sido rescatado para la esperanza mediante la Pascua del Señor. Y lo recordaba así. En cambio, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios. Pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo, no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados, pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. El libro de la esperanza, el Apocalipsis, canta cómo el Cordero degollado, mediante su sangre, adquirió para Dios hombres de todo pueblo y nación, haciendo de ellos un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Es lo que tenemos que hacer, un reino de sacerdotes. Y pastorear un reino de sacerdotes. Y añade el vidente: después de esto vi una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan con voz potente: la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. La victoria es de nuestro Dios. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es la liturgia celeste a la que nos encaminamos y anunciamos. Y uno de los ancianos me dijo: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quién son? ¿Y de dónde han venido? Y sigue el texto, pero lo salto un poquito, ¿verdad? Dice: ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará. Es el Cordero el que los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. El Cordero sigue pastoreándonos, pero el Cordero es Cristo, claro, aquí. Y como ya indiqué, resulta significativo cómo Jesús resucitado, único mediador de la nueva y eterna alianza en su sangre, es presentado como el gran pastor de las ovejas. Que el Dios de la paz, que hizo retornar de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, Jesús Señor nuestro, en virtud de la sangre de la alianza eterna, os confirme en todo bien para que cumpláis su voluntad, realizando en nosotros lo que es de su agrado por medio de Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No que así sea, que es lo que dice la gente. No, no. La palabra de Dios dice amén. Así lo creo y así lo suscribo. Y así lo voy a vivir.
Veamos pues ahora el camino seguido por Jesús para dar a sus ovejas pastores, según el corazón de Dios, como anunció Jeremías. Es una llamada a interrogarnos. ¿Cómo cuidamos de nosotros para ser los pastores que el Señor quiere hoy para su Iglesia en la secularidad que la caracteriza? En la secularidad. Ya recordé el texto de Francisco, ¿verdad? El término secularidad, que no equivale plenamente al de laicidad, es el corazón de vuestra vocación que manifiesta la naturaleza secular de la Iglesia. Una Iglesia en el mundo y para el mundo. No fuera, no replegada sobre sí. Entonces, sirviéndome del sermón o discurso de Pablo a los Efesios, os presentaré unos cuantos puntos para la meditación. Será un camino sencillo. Primer punto, entonces, para ser y seguir a Jesús como pastor, es el seguimiento de Jesús pastor, ¿verdad? Es entrar por la puerta. Luego hay que salir de uno mismo para entrar por la puerta. Entrar por la puerta de las ovejas, porque Cristo es la puerta de las ovejas, comporta ante todo cultivar la conciencia de ser llamado y enviado por el Espíritu del Señor en la comunión de la Iglesia. Cultivar la conciencia de que somos elegidos, llamados y enviados. Jesús, al presentarse como la puerta de las ovejas, enseña que son salteadores y malos pastores los que no han sido llamados o enviados. Y a veces en los seminarios hay gente que no es llamada ni enviada, sino que busca. ¿Verdad? Y en eso tenemos que tener en cuenta. Porque no entran por la puerta. No entran por la puerta y tenemos que tenerlo también entre nosotros de acuerdo. Dicho con otras palabras más bonitas, nadie puede arrogarse la dignidad del sacerdocio ministerial. Nadie. Sino que la tiene que recibir. Hebreos 10:4 y siguientes nos recuerda que ni siquiera Cristo se apropió la dignidad. Es una dignidad, pero no mundana, sino es la dignidad que nos permite ser siervos por amor de los demás. Pero hay que recordar que es una dignidad del Señor, y las dignidades del Señor nos llevan a hacernos siervos. Claro, por eso en el Antiguo Testamento, siervo es una dignidad. Moisés, mi siervo. David, mi siervo. Mis profetas, mis siervos. Es una dignidad. Pero no es la dignidad del mundo, ¿verdad? El mundo tiene otras dignidades. La iglesia mundana tiene otras, de títulos, etcétera, etcétera. Pero siervo. Los evangelios insisten en cómo la iniciativa de la llamada y envío de los apóstoles es del Señor y únicamente del Señor. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Tenemos que dar fruto, pero el fruto del Señor, no de mis cálculos. Es que es muy importante, ¿verdad? No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. No es cualquier fruto. No es que es que soy muy simpático, ¿no? El que lo sea, que le dé gracias a Dios, ¿verdad? De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Nos amamos en los presbiterios. Claro, porque si no, no vamos a ser buenos pastores.
Nos tenemos que amar en la diversidad, ¿de acuerdo? Pero en la comunión. Jesús pasó, vio a Leví el alfeo sentado al mostrador de los impuestos y le dice, sígueme. Se levantó y lo siguió. Llama a quien quiere, a unos pescadores, a otros, a un publicano, a un opresor, puede llamar a quien quiere. La iniciativa, pues, es siempre del Señor. ¿Y qué se espera del llamado? La respuesta pronta y radical. Levantándose, lo siguió. No empieza a razonar. Dejarlo todo y ponerse en camino tras las huellas del que está de camino hacia el Padre, que es Cristo, pasando por los últimos, nos invita a una conversión permanente. Estar siempre de camino. ¿Pero hacia quién? Hacia el Padre. Asumiendo la vida de los últimos. La llamada y envío de los 12 cobra así especial significado. Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. Y se fueron con él. E instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar demonios. El evangelista Lucas narra cómo Jesús pasó la noche en oración antes de llamar a los 12, para recibirlos del Padre, para acogerlos. Mateo, por su parte, relata cómo el Señor envió a los 12 en misión después de sentir compasión ante la muchedumbre que andaba como ovejas sin pastor y de invitar a orar al dueño de la mies para que enviase operarios a la mies. Porque es Dios quien envía a los operarios. Él es el dueño de la mies y llama a quien quiere. Y justamente el discernimiento vocacional es saber si Dios llama a alguien. No si tiene muchas cualidades, que pues se puede tener muchas cualidades y no ser llamado. Podemos ser un desgraciado como un servidor y ser llamado. Claro, es muy diferente, porque nosotros querríamos siempre gente perfectista, ¿no? Pero no se puede. Entrad por la puerta estrecha, nos dice Jesús, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 13, 16 es importante, ¿verdad?, que nos recuerda. San Pablo, por su parte, en el discurso a los presbíteros, y vengo a lo que yo voy a desarrollar, ¿verdad?, de Éfeso, expresa bien lo que yo les voy a presentar. Y dice así en el capítulo 20, de los Hechos es lo que yo voy a trabajar. Versículos 29-32, empiezo por ahí. Yo sé que cuando os deje se meterán entre vosotros lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño, incluso de entre vosotros. Ojalá no haya ninguno aquí, ¿verdad? Incluso de entre vosotros mismos surgirán algunos que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Por eso estad alerta. Acordaos que durante 3 años, de día y de noche, no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construiros y haceros partícipes de la herencia con todos los santificados.
Pues a mí me gustaría decir lo mismo. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construiros y haceros partícipes de la herencia con todos los santificados. Pero es la fuerza de la palabra la que nos va a hacer, si la dejamos, claro. Si con María decimos, hágase en mí según tu palabra. María no dice, voy a hacer. No es voluntarista. No es angustiasa. Se deja hacer por la palabra. Y eso es lo que justamente nos lo recuerda. Entrar por la puerta, por tanto, es dejarse hacer por la palabra, pero por la palabra de Dios, no por la del teólogo, de moda, o de otro, sino por la palabra de Dios. Entrar por la puerta es lo primero, ¿verdad? Segundo, enviados para predicar y expulsar demonios. Y yo no he dicho para adoctrinar, no he dicho esas cosas que suelen oír esto, ¿verdad? No, para predicar. Jesús convocó a los 12 para que estuvieran y caminaran con Él, que es el principio y fundamento del discipulado y del apostolado. ¿Cómo podríamos predicar si no escuchamos antes? Y escuchar justamente al Señor. Él es quien convoca y envía, como Él ha sido enviado por el Padre. ¿Y para qué? Pues para comunicar la palabra del Padre. Y nosotros anunciar la palabra de Jesús, no la mía. ¿Cómo empobrecemos a la gente cuando nos predicamos a nosotros mismos? ¿Cómo los manipulamos y al final los hacemos prisioneros? Jesús no nos envía para dominar, sino para liberar. Y solo la palabra de Dios nos libera. Jesús vino justamente para liberar, para liberar. Es muy importante recordar que la misión del apóstol, del enviado en el Espíritu, es de luchar contra el pecado a fin de salvar al pecador. Y eso es lo importante, luchar contra el pecado para salvar al pecador. Tal es la novedad de la llegada del reino de Dios, de la cercanía de Dios, justo y misericordioso, como se nos ha revelado en Cristo y el Espíritu nos sigue haciendo comprender. Por eso recordemos al salmista que canta, el auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo, no permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha, de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma, el Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Y esto es la vigilancia del pastor. El pastor tiene que estar vigilante. Es la oración. No basta decir yo descubro estas cosas, sino estar vigilante. ¿Por dónde vienen los lobos? ¿Por dónde viene el peligro? Para salir y hacer frente. No son buenos pastores los que se retiran en el combate. Hay que combatir. Por eso la oración de Moisés era una oración profética cuando pedía un pastor para su pueblo. Y decía así, que el Señor Dios de los espíritus de todo viviente ponga un hombre al frente de esta comunidad, uno que salga y entre al frente de ellos y que los conduzca en sus entradas y salidas
para que no quede la comunidad del Señor como un rebaño sin pastor. Entrar y salir, por lo tanto, no es el contemplativo que se cierra sobre sí mismo, todo lo contrario, entrar y salir para que no quede la grey del Señor sin pastor. El Señor resucitado sigue colaborando con los que ha llamado y enviado, es decir, con nosotros, para liberar a las ovejas del Padre y conducirlas a la vida en plenitud. La vigilancia del pastor debe conjugar, a mi entender, oración, palabra y acción. Y acción. Dicho con otras palabras, estar y caminar con Jesús, que eso es la oración, estar y caminar, pero caminar, Anunciar con su palabra y vida la cercanía de Dios, el reino de Dios, es la predicación. Y con el poder de Dios liberar a los hermanos del poder del pecado. Es la acción. Es la acción. Oración, palabra y acción van unidas y nos llevan adelante. Jesús, por su parte, invitaba a orar a sus oyentes para que el Señor enviase obreros. ¿Pero para qué? ¿Solo para sembrar? No. Para recoger la mies abundante y dispersa en su campo, el ancho mundo, ¿verdad? Envía, justamente. Porque Dios ya trabaja, el Espíritu ya trabaja. Nosotros recogemos fruto que no hemos sembrado y tenemos que dar gracias. Las ovejas necesitan pastores enviados por Dios para recoger lo que Él ya ha trabajado. Esta, hermanos, a mi entender, es nuestra esperanza, que Dios trabaja. Mi Padre trabaja siempre y yo trabajo también. Colaboramos en la obra de Dios, pero es Dios quien sigue actuando y nosotros colaboramos y nos tenemos que implicar. Pero no es mi obra, es la obra de Dios. Y eso alienta la esperanza y no las angustias, que Jesús no vino, ¿verdad?, a resolver los problemas del mundo. Unos la acogieron y otros lo rechazaron. No nos tiene que extrañar si unos nos acogen y otros nos rechazan, ¿verdad? Porque a veces andamos angustiados, tensos. Es que no. Bueno, seamos discretos, trabajadores, todo lo que queramos, pero sabiendo que colaboramos. Tercero, entonces, pastorear la Iglesia de Dios. Vuelvo ahora al discurso de Pablo a los presbíteros. En él es posible señalar unos cuantos rasgos muy significativos de lo que implica llevar a cabo la honorífica misión de pastorear la Iglesia de Dios. Primer rasgo que yo descubro, vosotros descubriréis más, que tendréis más capacidad. Primero, Pablo hace memoria de cómo fue formándose la comunidad del Señor. Es interesante, porque empieza dando cómo él formó la comunidad del Señor. Leo: vosotros habéis comprobado cómo he procedido con vosotros todo el tiempo que he estado aquí, desde el primer día en que puse el pie en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y en medio de las pruebas que me sobrevinieron por las maquinaciones de los judíos. ¿Cómo no he omitido por miedo nada de cuantos pudiera aprovechar, predicando y enseñando en público y en privado, dando solemne testimonio tanto a judíos como a griegos, a judíos y a griegos? Es interesante, ¿verdad?, cómo juega Pablo.
para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús. Ese es el testimonio. Pues esto nos recuerda una cosa muy importante, que tenemos que ser formadores de comunidad. Pero formadores de comunidad entre gritos y lágrimas, que no es fácil, son procesos difíciles, costosos, y que somos responsables de esa comunidad para que vaya desarrollándose de forma conveniente. Una misión realizada con lágrimas. Bueno, yo no creo que Pablo llorara mucho, pero las lágrimas del corazón, que son las más importantes, esas justamente de ver, de la pasión misionera. El apóstol, como un servidor humilde, servía al Señor, dándolo a conocer, sin servirse de su ministerio, de forma gratuita. En la misma perspectiva escribía a la comunidad de Corinto, complicada. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, porque os quiero como a hijos. Ahora que estáis en Cristo, tendréis 1000 tutores, pero padres no tenéis mucho. Por medio del Evangelio, soy yo quien os ha engendrado para Cristo Jesús. Es una expresión preciosa de nuestra misión, engendrar para Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es como Pablo ha vivido. Y ahí creo que tenemos tarea. Claro, y engendrar, como nos recordará eso, entre dolores de parto. Entre dolores de parto. Bueno, Jesús nos lo había recordado en el capítulo 6 de Juan, ¿verdad? Engendrar algo nuevo comporta dolores de parto. Pablo recordaba así a la comunidad cómo su origen se encontraba en el Evangelio de Dios, que postula conversión y fe. El ministerio apostólico tiene la misión de prolongar el anuncio del reino de Dios, invitando a la conversión y a la fe. Ahora, la fe en Jesucristo nos introduce en el verdadero reinado de Dios. Podríamos ver eso mismo en la carta a los Efesios, pero como sucede siempre, uno se apasiona y pierde tiempo. La comunidad cristiana permanece fiel en la medida que vive y avanza de acuerdo con el misterio revelado de forma definitiva en la Pascua de Jesucristo. Y esto, hermanos, supone acercarse al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. ¿No? Es un dinamismo. Estamos en el Evangelio de la gracia, en la economía de la gracia, no de la ley. Porque a veces nuestra predicación vuelve a la economía de la ley. Y tenemos que anunciar la economía de la gracia. Esa fue la conversión de Pablo. Y por eso habla siempre de judíos y griegos. De judíos y griegos. Tenemos que evangelizar a todos. He aquí la paz que debe vivir, reflejar y promover en el mundo la comunidad de los discípulos. La economía de la gracia. A mí me parece muy importante porque hoy tengo la impresión que seguimos un poco en la economía de la ley. Del hacer para conquistar. Cuando la economía de la gracia va más lejos. Es darse, entregarse al Señor. No es cumplir algo, sino es una donación. El amor se responde con amor. La donación de Cristo lleva a la donación de uno mismo. Y esto es lo que me parece que no entienden muy bien nuestras comunidades. Por eso no estamos
ante unos simples valores que tenemos que vivir, que de acuerdo, sino que estamos ante alguien que nos ha amado y al que nos queremos entregar y dar. Si no, no evangelizamos. Podemos hacer cosas buenas, es otra cuestión, pero supone anunciar a Jesucristo y entregarnos a Él. Un Jesucristo que es el Mesías anunciado y que eso nos llevará. Lo voy a decir con las palabras de Isaías en el capítulo 11. Pero brotará un renuevo del tronco de Jesé y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra, pero golpeará al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será ceñidor de su cintura y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pacerán juntos. Un muchacho será su pastor. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas. El león como el buey comerá paja. El niño de pecho retoza junto al escondrijo de la serpiente y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera del áspid. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país del conocimiento del Señor como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesé será elevada como enseña de los pueblos. Retomamos lo de la bendición para los demás. Enseña de los pueblos, la sacramentalidad. Se volverán hacia ella las naciones y será gloriosa su morada. Es decir, Jesús viene a restablecer la justicia, a restablecer la paz. Y tenemos tarea, para hacer justicia al pobre, para recrear la paz y para que todo el mundo abunde en el conocimiento, no en la doctrina, sino en el conocimiento vivo justamente del Señor. Este es un punto importante. Paso al siguiente punto del sermón. El testigo anuncia la totalidad del plan de Dios. Pablo anunció la totalidad. No basta anunciar el Sagrado Corazón, sino la totalidad del plan de Dios. Digo el Sagrado Corazón como hubiera podido decir otra cosa, ¿verdad? Sino la totalidad. Es que es muy importante. Y ahora mirad, me dirijo a Jerusalén encadenado por el Espíritu. No sé lo que me pasará allí, salvo que el Espíritu Santo de ciudad en ciudad me da testimonio de que me aguardan cadenas y tribulaciones. No estamos en la cristiandad, No estamos en la cristiandad, porque la tentación es pensar en términos de cristiandad. Pero a mí no me importa la vida, sino completar mi carrera y consumar el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ser testigo del Evangelio de la gracia de Dios. Ser testigo del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora mirad, sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por eso testifico en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, pues no tuve miedo de anunciaros enteramente el plan de Dios. No tuve miedo. Y nosotros tenemos miedo a veces, ¿verdad?, de anunciar todo el plan de Dios. El discurso, pues, de Pablo se presenta como un verdadero testamento. Dice lo que ha hecho y da orientaciones para el futuro. Ante todo señala cómo ha sido guiado por el Espíritu. Es el Espíritu quien le conduce, quien le guía. Es el verdadero protagonista de la misión.
un espíritu que no le anunciaba precisamente cosas placenteras. A veces en el seminario nos anunciaron cosas placenteras, ¿verdad? Pues no, sino que lo llevaba como encadenado. Es la paradoja del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo subraya cómo anunció enteramente el plan de Dios, todo el plan de Dios. Y para mí esto tiene mucha importancia, pues siempre he visto la tentación de la parcialidad, de buscar agradar a los oyentes o de dejarse llevar solamente por aquella parte del Evangelio que me agrada y que me gusta. Y no olvidemos que Jesús fue tentado por la parcialidad. Jesús fue tentado por la parcialidad. La Escritura dice, tírate y que eso es la parcialidad. Y la Escritura dice también, contesta Jesús, porque podemos ser tentados por la misma Escritura, por lo parcial. Y tenemos un riesgo porque en el pasado hemos sido tentados por el juicio y el miedo y ahora podemos ser tentados por el buenísimo. La parcialidad nos lleva siempre a callejones sin salida. Jesús vino al mundo para ser testigo de la verdad, pero de la verdad liberadora, la que nos libera realmente. El padre Chevrier decía una cosa muy importante a este respecto, que decía, un poco más de fe y menos devociones. Un poco más de fe y menos devociones. Y en la iglesia de hoy nos vendría bien, creo, escuchar esta palabra. Un poco más de fe y menos de fe. Ir de lo grueso, decía también, a lo fino. No empecemos por la devoción, porque entonces no damos el fundamento. Empecemos por lo sólido y de ahí sacaremos consecuencias, ¿verdad? Porque tendemos a hacer lo contrario. Vamos a hacer esto y así traemos. Bueno, pues ahí yo creo que tenemos un peligro. El testigo de la verdad puede ser, y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, acogido o rechazado. Hermanos, que aunque nos rechacen, no por eso estamos en el mal camino necesariamente. No rechazaron a Jesús. ¿Y quién lo rechazó más? Los más buenos de la época. No eran los fariseos y todos estos, los maestros de la ley, los que eran buenos de la época. Pues Jesús con ellos tuvo que enfrentarse continuamente. Y a veces tenemos el peligro de olvidarlo, ¿verdad? Por ello, el testigo, a la luz de la pedagogía divina, de la condescendencia, se mantiene firme y comunica la totalidad del Evangelio, aun cuando no sea escuchado. Eso sí, hay que hacerlo desde la cercanía, desde el amor, desde la humildad, con entrañas de misericordia, pero la totalidad. Tercero, entonces, otro punto del sermón. Velar para pastorear gratuitamente la Iglesia de Dios en el mundo. Hay que estar vigilantes y gratuitos. Y por eso decía así Pablo, tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto como guardianes para pastorear la Iglesia de Dios que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que cuando os deje se meterán entre vosotros lobos feroces, que no tendrán piedad del rebaño. Incluso entre vosotros mismos surgirán algunos que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Por eso estad alerta. Acordaos que durante 3 años, de día y de noche,
No he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construiros y haceros partícipes de la herencia con todos los santificados. De ninguno he codiciado dinero, oro ni ropa. Bien sabéis que estas manos han bastado para cubrir mis necesidades y las de los que están conmigo. Siempre os he enseñado que es trabajando como se debe socorrer a los necesitados, trabajando para socorrer a los necesitados, no pidiendo, ¿verdad? Recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: hay más dicha en dar que en recibir. Pero trabajando, ¿verdad? Porque a veces queremos hacer el bien con el trabajo de los demás. Y eso no se corresponde. Los presbíteros, entonces, están llamados a trabajar como siervos de la Iglesia de Dios, en modo alguno para beneficiarse. Nuestra misión es servir, escuchar, acoger, anunciar, enseñar, animar, trabajar, dando testimonio unos a otros. Y trabajar, yo no digo que haya que ir a hacer cestos, ¿verdad? Pero trabajar, por ejemplo, la palabra de Dios es un trabajo. Hacemos el trabajo para los demás. Nos ganamos el pan. Pues eso nos lo tendremos que preguntar siempre, ¿verdad? Nuestra fidelidad al Señor nos invita a trabajar para no ser meros repetidores. Tenemos que buscar cómo preparamos la predicación. Yo no digo un momento, no, pero cómo nos formamos, etcétera, etcétera. ¿Cómo trabajamos en este sentido? Trabajamos las 8 horas diarias. Claro, porque un trabajador trabaja 8 horas diarias. Yo no digo cómo empleamos el tiempo, pero ahí tenemos que plantearnos esto. Existe siempre la tentación del repetidor. No, si ya sabemos. Y tenemos que seguir buscando. Y tenemos que aceptar que no siempre nos acogerán, hermanos. No nos culpabilicemos. Si nos tenemos que interrogar, ¿verdad? ¿Y por qué no me acogen? Bueno, pero no me culpabilizo. Porque ¿a quién rechazan en última instancia? A nosotros, pues hay que convertirse. Pero si rechazan a Dios, eso es lo que plantea el Antiguo Testamento. No me habéis rechazado a mí, habéis rechazado a Dios. Y no nos tenemos que culpabilizar. Porque yo siempre he pensado una cosa, que Jesús vino al mundo, pero que no resolvió problema alguno. ¿El problema del hambre lo resolvió? Yo creo que sigue habiendo hambre en el mundo. ¿Resolvió el problema de la enfermedad? Yo creo que sigue habiendo. ¿Resolvió el problema de la muerte? Bueno, le dio un enfoque a la resurrección. Pero la muerte biológica la vamos a pasar todos, ¿verdad? No la resolvió. ¿Resolvió la cuestión del pecado? Sí, nos liberó del poder del pecado, pero seguimos pecando. Y necesitamos todos los días pedir perdón. Iniciamos todos los días la Eucaristía pidiendo perdón por nuestros pecados. Porque Jesús nos quiere libres y no vino a eliminar la libertad. Porque claro, si no fuéramos libres tampoco hay pecado. Pero Dios no vino a eliminar la libertad, al contrario, vino a hacer posible nuestra libertad, de decirle que sí. Por eso
justamente tiene que seguir la misión. Y la misión en el Espíritu que sigue avanzando. Y por último, Pablo nos recuerda que tenemos que ser madre y padre para nuestras comunidades. Madre y padre. Madre que se entrega, que se da, que se ofrece, que vive para sus hijos, ¿verdad? Y padre que sabe también corregir y orientar. Lo leeré y así no me entretengo. Lo leo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Vosotros, hermanos, sabéis muy bien que nuestra visita no fue inútil, a pesar de los sufrimientos e injurias padecidos en Filipos, que ya conocéis. Apoyados en nuestro Dios, tuvimos valor para predicaros el Evangelio de Dios en medio de fuerte oposición, etc. Y concluyo entonces. Pablo encomienda a los presbíteros a Dios y a la palabra de su gracia. Y nos tenemos que encomendar justamente todos a Dios y a la palabra de su gracia. Una palabra de gracia, de salvación, que se nos ofrece día tras día. El apóstol, entonces, no se hace mala sangre. Confía a los presbíteros al Señor. Anda, pues es lo mismo que hizo Jesús. Cuando se marchaba de este mundo, nos confió al Padre. Cuídalos, Padre. Y Pablo hace lo mismo. Por eso, justamente, Pablo puede seguir avanzando sin angustias. Él sabe y cree que el Señor colabora con él. Y Pablo se movió. No es la pasividad lo que estoy predicando, sino todo lo contrario. Justamente, Pablo se movió. Él sabe y cree que el Señor colabora con él, o mejor, es consciente de ser un instrumento suyo y como tal actúa. Esta conciencia le libra de la angustia, le libra de la tristeza de quien olvida que la Iglesia es Dios y le impulsa a seguir haciendo y trabajando. Porque la angustia nos paraliza, mientras que la alegría y la esperanza nos dinamizan y seguimos trabajando. El buen pastor afirmó esto, y yo creo que me gustaría terminar con estas frases del buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me lo ha dado, es mayor que todo, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Y es lo que nos dice Jesús. Yo y vosotros somos uno. Somos uno. Pues caminemos en la esperanza.